¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana, tanto en la versión podcast como en la versión en el mismo canal con el mismo nombre en YouTube. Pues sea bienvenidos, mi nombre es Rafael Espinosa y me da muchísimo gusto estar compartiendo este día otra reflexión más que viene más bien de cómo se va presentando la semana. Digo, ya saben ustedes que la idea de este podcast y YouTube es precisamente el trabajar sobre algunos aspectos de la vida diaria, de la vida común, desde el punto de vista de la teología. Mi nombre es Rafael Espinosa, ya lo saben. Seamos todos bienvenidos a este pensar juntos, en este caminar juntos. Y el día de hoy he estado trayendo a mi cabeza la llamada famosa, no sé si usted la conoce, la oración de la serenidad. No sé si sepa que la oración de la serenidad es una plegaria que se atribuye al teólogo, filósofo y escritor Reinhold Niebuhr, y que es una oración muy usada, sobre todo en muchos contextos, por ejemplo, los grupos de 12 pasos, ¿no? Y la oración de la serenidad, pues ya saben ustedes, hay una versión larga y una versión corta. La versión corta, pues es simplemente las primeras frases que dice: Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Sí? Dentro de este contexto de la oración de la serenidad, pues vamos hablando de los primeros renglones, que para mi gusto a veces es la parte más difícil, porque no sabemos quedarnos quietos para hacer algo. Y no quiere decir que, como dicen, hacer cosas o luchar no sea bueno, pero a veces esas luchas son solamente gestos muy encontrados sobre ganas de hacer algo, que en lugar de quedarse pasivos o quedarse pasivos y no hacer nada. Cuando hablamos de serenidad, hablamos de otra cosa que no es precisamente quedarse detenidos, pero tampoco es la necesidad de hacer cosas, de luchar algo, ¿no? ¿Por qué va la idea de esto? Bueno, esta semana ha sido muy cansada. Por ejemplo, ya ven que me metí a estudiar alemán y creo que no nos fue muy bien al examen a mis compañeritos de a mí. Digo, mis compañeritos, cualquiera de ellos tiene la edad para ser mi hijo. Entonces, como que no nos sentimos muy cómodos. Fue un examen complicado. Estamos en el tercer nivel. Este, y se nos cuatrapearon los tornillos, ¿no? Digo, yo no sé por qué estoy estudiando alemán. Todavía me lo sigo preguntando, pero digamos que que es un gusto que me estoy dando. Es mi única relación tóxica que ya tengo porque, pues, el alemán me hace torturar, me trastorna, me hace sufrir, pero no lo puedo dejar. Es mi relación tóxica. En fin, la oración de la serenidad dice: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Y es que muchas veces una de las principales virtudes de la lucha en la vida diaria es a veces no luchar, ¿sí? El no luchar tiene una connotación divina muy importante. ¿Por qué? Porque cuando no luchas, no estás gestionando el estrés que traes en la cabeza, en la mente, en el corazón, porque las cosas se arreglen y te permite soltarlas, pues ahora sí, a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Y es que tenemos cierto sesgo a querer controlar las cosas. Somos muy buenos para querer controlar nuestros escenarios y a veces no podemos, no lo podemos hacer. Definitivamente no nos funciona. Y tener serenidad para soltar, o sea, para no luchar, es una virtud tan importante como luchar, ¿sí? Hay veces que hay que dejar que las cosas sucedan. Por ejemplo, de pronto esta semana he tenido muchos momentos como de tristeza, esa nostalgia que viene como muy dentro. Yo creo que todos los seres humanos tenemos un pequeño hilo de tristeza que nos cruza. Y es bueno escuchar ese hilo de tristeza que está dentro de nosotros y poder quedarnos quietecitos con esa tristeza. Todos los tenemos. Yo supongo que todos los tenemos. Y si alguien no se lo ha descubierto, es porque no se puede quedar quieto, porque no puede tener la tranquilidad de no luchar y de seguir haciendo ruido y seguir haciendo las cosas. La virtud de no luchar es que te obliga a detenerte en la vida y a quedarte quieto, quieta y agazapado o agazapada en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? Es decir,
Pues no lo sabemos. O sea, la voluntad de Dios es, ¿por qué algo que yo no puedo arreglar no lo puedo arreglar? Pues porque no lo podemos arreglar. ¿Por qué cuando estoy triste tendría que distraerme, tendría que hacer compras, tendría que ponerme a arreglar algo? O tendría que escuchar esas voces bien intencionadas, pero muy mal hechas de la buena gente que te dice, pues échale ganitas. Pues a veces no hay que echarle ganitas. A veces es muy tonto echarle ganitas. Porque echarle ganitas es como decir a Dios rogando y con el mazo dando y pues seguirás dándole con el mazo, pero te vas a cansar muchísimo. Y a veces no hay que darle con el mazo a nada, ¿sí? Entonces, hay buenas voces, gente muy buena de corazón, que te dice cosas como esas. Es decir, échale ganitas. Y cuando se lo dicen a uno que está en un momento difícil, una enfermedad, una tristeza profunda por cosas de la vida, cuando le dicen esas cosas uno se siente medio estúpido. Medio estúpido, ¿por qué? Porque de todos modos uno lo siente. Uno siente eso y entonces dice, bueno, pero le estoy echando ganitas, ¿qué quiere decir? ¿Que soy tan tonto que no puedo salir de esto? Pues a veces no puedes salir de eso. Y a veces hay que quedarse quietos y a veces hay que un poco rumiar la tristeza y hay que un poco aceptar el dolor o aceptar el cansancio que te viene por la vida. A veces hay que aceptarlo, porque la serenidad viene en la aceptación, no en la resignación. La resignación es algo que no es cristiano, no es sano en ningún sentido. La aceptación, el hecho de saber que, que las cosas son como son. ¿Dónde se aparece Dios en esas cosas? Bueno, pues se aparecerá en la forma en que te acompaña en esa aceptación. Porque a veces las cosas no se van a arreglar, porque no se van a arreglar. Harás lo que puedas hacer, pero tendrás la obligación de descansar y de soltar. Porque cuando tú aceptas las cosas, cuando yo acepto mi tristeza, que a veces yo tengo, pues yo me agazapo en mi tristeza y entonces me puedo quedar tranquilamente pues en los brazos de Dios y no sé qué va a hacer y a lo mejor no hace nada, pero ¿qué importa? ¿Sí? De pronto me viene tristeza o me viene un cansancio muy interior o me siento solo muy interiormente porque lo he sentido, lo siento, todavía lo vivo. Y entonces uno pensaría, pues Rafael que da este tipo de cosas, este podcast tendría que estar bien siempre. No, es que a veces no, a veces no quiero echarle ganitas. No me importa echarle ganitas. No quisiera echarle ganitas. No me interesa echarle ganitas. Porque echarle ganitas es como regatear el reconocer que tú a veces estás triste. Y a veces estás triste, y a veces estoy cansado, y a veces estoy agobiado, y a veces estoy que no sé qué hacer. Y a veces no sé qué hacer. Y cuando uno se permite creer como eres, estar como eres, pues realmente das un paso adelante, ¿sí? No me digan que le eche ganitas porque, pues no. No me digan, y lo peor, o sea, hay algo que no soporto, es, no me digan, ábrele tu corazón a Dios. En esos momentos, cuando traes una enfermedad, cuando traes una tristeza, una depresión profunda, un anhelo, una nostalgia, te dicen esas cosas y es una bofetada. Es una bofetada a tu inteligencia. Porque ¿qué es eso de abrir el corazón a Dios? O sea, ¿qué es eso de abrir el corazón a Dios? O sea, no pasa. O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué pastilla se toma? ¿Cuál es el procedimiento, el ritual, la oración, el gesto? A veces, simple silencio, el simple hecho de estar allí con tu tristeza un rato, con tu enfermedad un rato, con tu padecimiento un rato, te ayuda. Te ayuda a primero saber que estás entregándolo y que vas a tener serenidad y que no sabes qué va a pasar, pero vas a estar en paz. Tienes derecho, tenemos derecho a estar nuestras tristezas, nuestros anhelos. Yo tengo un amigo que tiene un problema en la piel, en la rodilla, se le atoró la rodilla y él seguramente llega veces en que no quiere echarle ganitas, ¿sí? Ya él me habrá escuchado alguna vez y me escuchará seguramente en este episodio, que la rodilla la tiene torada, no la puede doblar. Él que era tan vigoroso, tan ejercitado, tan activo, tan movido, ¡pum! Llega algo a la vida como eso y pues seguramente gente buena le va a decir, échale ganitas. Yo te digo, no le eches ganitas. O sea, a veces hay que quedarse así. A veces hay que permitirse ser un poco frágiles o ser un mucho frágiles y reconocer
que la serenidad para saber que las cosas uno no puede cambiar, pues no las puede cambiar. Lo divino aquí en este asunto es que puedes reconocerte frágil, aceptar la fragilidad y reconocer que tú no puedes y que lo único que podría es Dios, y ya sabrá Dios cómo lo hará. Siempre hace algo, siempre sana en el sentido que Dios quiera sanar. No necesariamente en el sentido que uno quisiera que sanar, pero Dios siempre te sana en algo, y a veces el no echarle ganitas, el permitirse la tristeza, la frustración de estar incapacitado físicamente, de estar incapacitado emocionalmente, el reconocer esa fragilidad te abre a un espacio donde puedes hacerte fuerte en tu fragilidad. Yo también puedo decirles que yo tengo defectos muy grandes y puedo haber dicho que lucho contra ellos, pero a veces me canso, a veces no puedo, la verdad es que no puedo muchas veces, y entonces en esa fragilidad puedo reconocer que puedo sentirme acompañado de Dios sin necesidad que me tengan que decir que le abro el corazón a Dios. O sea, no me digan eso, no lo soporto. No soporto que a alguien que esté padeciendo le digan, ábrele tu corazón a Dios, échale ganitas. Eso es ofensivo, es una ofensa a tu inteligencia, es una ofensa a tus emociones, es una ofensa a tu sentir, porque tienes que respetar tu sentir, ¿sí? Y si tú sientes eso, lo sientes, punto. No habría que darle más vueltas. Dios no te está diciendo échale ganitas. Dios no te está diciendo ábreme tu corazón. Dios te acompaña sabiendo que tienes esa fragilidad, que tienes ese defecto de carácter que es muy complicado de quitar, que tienes ese sentirte triste, agobiado, frustrado, marginado. Pues eso existe. Cuando la oración de la serenidad dice, Dios mío, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, es crucial porque es el primer paso esencial para tu autoaceptación. No puedes con eso. Digo, ya les he platicado la anécdota de San Pablo. San Pablo no podía con su defecto de carácter, que no sabemos cuál es. Se sospechaba que era una cuestión sexual, ¿no? Se sospecha, pero no podía. Y le pedía mucho a Dios y seguramente le echó muchas ganitas, ¿no? Pero no funcionó. Y a veces eso ayuda mucho más, porque en esa fragilidad nos permite quitar algo muy, muy estorboso en el ser humano, que es esa soberbia intrínseca de creer que esas cosas tienen que cambiar cuando no necesariamente tienen que cambiar, que a veces tienen que quedarse allí, que a veces parte de tu ser, de tu naturaleza, de tu realización, se da en los defectos más que en las virtudes, ¿sí? A mí me gusta la historia de San Pafnucio, me encanta ese santo con su calavera y su libro ahí que tenía a un lado, porque el hombre era corajudo, ya les he platicado la historia, tenía brutalmente un enojo intrínseco, era colérico de naturaleza, y bueno, pues en ese sentido, en esa cólera tan grabada en él que tenía, pues se fue de ermitaño porque no soportaba a la gente, no la soportaba. Y luchó por eso, pero pues ya dijo, pues ya no, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a la montaña, ya me voy de ermitaño solo. Y como a Dios siempre le gusta hacer cosas raras en este mundo, o sea, siempre le gusta romper la lógica del ser humano descabelladamente, y yo digo que hasta con cierto humor. Pues el hombre empezó a ganar fama de santo, ¿no? Y entonces la gente lo buscaba para que le diera consejos. Entonces él veía a lo lejos desde su ermita, pues que venía gente a consultar. Y entonces él se retorcía de enojo, de coraje, y como decía, pero ¿por qué? O sea, pero los recibía de buen agrado, o sea, sintiendo que, ¿sí? Sintiendo pues totalmente frustrado porque no quería ver a la gente, pero hacía su luchita, ¿no? O sea, hacía su buen gesto, su buena cara ayudando a la gente, pero no se le quitó nunca, se murió siendo colérico, pero lo hicieron santo porque a pesar de lo colérico que era, ayudó a mucha gente. Su santidad vino de primero abrazar su problema, o no su problema, su condición, ni siquiera hablamos de un problema, su condición, ¿sí? Y al abrazar su condición y hacer algo con esa condición, como es entrar a un espacio de reflexión, porque se quiso hacer un ermitaño, ¿sí? Para estar solo, pues resulta que con la soledad que los ermitaños tienen, adquieren mucha sabiduría
Y entonces Dios pues permitía que la gente fuera a verle para el consejo porque era un ermitaño sabio, colérico, pero sabio. Lo hicieron santo por eso. Entonces yo puedo decirles a todos aquellos que tienen alguna cosa o que tenemos alguna situación, una enfermedad, a mi amigo, que ya le dije que el día que, si en un momento dado se alivia su problema, nos vamos a ir al Camino de Santiago. Yo se lo prometí, se lo voy a cumplir. Y si no se arregla, también nos vamos a ir al Camino de Santiago, a hacer el Camino de Santiago. Le tengo muchas ganas, ¿sí? Eh, y lo podemos hacer. Y yo le digo a toda esa gente, le digo a él, le digo a los que tienen su toque de tristeza guardada ahí en el corazón, su desesperación por algún hijo o hija enferma, yo les digo, no le echen ganitas. O sea, de veras, no le echen ganitas. Puedan, permítanse, permitámonos sentir esa profunda tristeza, esa profunda frustración, esa profunda anhelo, melancolía, enfermedad. Hay que permitirla. Porque la primera parte de la oración es, Dios mío, dame sabiduría, ¿sí? Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y en la vida, si hay algo que es muy normal, es la incertidumbre. Y la incertidumbre ante cosas que de pronto no podemos cambiar. Porque miren, hay muchas estrategias que mucha gente hace y es muy cansado andar queriendo controlar las cosas de la gente y controlar la vida. Es muy cansado. Yo no sé cómo le hace mucha gente para desgastarse y terminar su día agotada mentalmente pensando cómo arreglar la vida de los hijos, del esposo, de los papás, de que esto, del otro, que por Dios, se agotan y aparte se enferman mentalmente, ¿sí? Eso es un defecto muy terrible, o sea, un sesgo, querer controlar las cosas de manera, pues, enfermiza, ¿no? Y eso te agota, te agota. Una anécdota que contó mi madre, ya voy a ventanear a mi madre otra vez, bueno, pues los ventaneé. Como mi padre era de ojo alegre, era muy coqueto, era muy canijo, cuando muchas mujeres y bueno, pues, y hijos que sabemos y que no sabemos, ¿no? Entonces mi madre, por ahí una señora le dijo que en un atomizador, pusiera agua bendita y entonces, este, eh, mi madre luego, cuando planchaba los calzones, los boxers de mi papá, pues le echaba agua bendita al boxer, ¿no? Y luego la planchaba para que quedaran bien planchaditos, para ver si así se le quitaba lo caliente a mi padre, pero pues nadie le dijo a mi madre que esos boxers, pues para iba a andar, se los iba a quitar, ¿no? O sea, no los iba a usar puestos. Entonces no sé si funcionó el agua bendita o no, o sea, pero seguramente, pues si funcionó de todos modos no servía porque se los quitaba, ¿no? Digo, no, ni modo que anduviera con boxers, ¿no? Entonces, esas cosas que pueden hasta darnos un poco de risa, ¿sí? Son cosas que hacemos cuando no tomamos la primera parte de la oración de la serenidad, ¿sí? Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pues si mi padre era coqueto, mujeriego, parrandero, jugador no, pero tomador, borracho, tiene hijos regados. Hasta ahorita sabemos de algunos, no sabemos de todos. Ya se murió mi padre, en paz descanse, lo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Era mi padre, un padre incluso también un poco narcisista, hasta ahorita me doy cuenta. Pero quería mucho, ¿sí? Y seguramente él hizo lo que creyó hacer y todo, pero ponerle agua bendita al café que se tomaba mi papá o con un atomizador planchar los calzones con agua bendita. Digo, puede dar risa, pero más de alguno que está aquí en este tanto podcast como video, pues conocerá o sabrá de casos peores, ¿no? O sea, el ajo, la medallita cosida en el pantalón del hombre o de la mujer, no sé, o la manda que hacen para... Sí, claro, la fe es gigantesca, pero a veces hay que darse cuenta que el abandonarse a lo que no podemos cambiar sin renunciar a la capacidad de hacer algo, sobre todo por uno mismo, es importante. Y a veces el no luchar es tan importante o más que luchar, porque el luchar nos puede llevar a una soberbia que no podemos percibir.
y es a una soberbia que pensamos que nosotros somos capaces de arreglar las cosas, cuando en realidad no sé si hay que arreglarlas. No sé si hay que arreglarlas. Arréglate tú, ¿sí? Es decir, las cosas que tú no puedes cambiar, pues no las puedes cambiar. Trata de arreglarte tú, trata de buscarte tú lo que necesitas, trata de ver la manera en que tú, en la medida de lo posible, tú estés bien. Si tienes una pareja, un papá o un hijo de tal o cual manera, bueno, pues ya está. No, pues no haces lo que tengas que hacer y si no, pues tienes que soltar. Así de sencillo. Si tienes un papá, porque muchos hijos me escuchan que es neurótica, neurótico, etcétera, etcétera, pues no lo cambies, no te pongas a discutir con él porque pues no lo vas a cambiar. Así es. Aceptación es respeto hacia la otro, hacia la otra y hacia uno mismo. Haz lo que tengas que hacer tú, ¿sí? Es lo que Dios siempre ha dicho. O sea, Jesús siempre dijo, ve tú lo que tú estás haciendo. No, no veas, como decía el Evangelio el domingo pasado, ¿para qué estás viendo la viga la paja en el ojo ajeno, ve la viga en tu ojo? Es decir, preocúpate por ti, ¿sí? Y una de las cosas que uno tiene que aprender a hacer para cuidarse a sí mismo es, pues, permitirse el derrotarse. Porque el derrotarse tiene su virtud. Te reconoces y te aceptas. Imagínense que hay gente que no se acepte. O sea, hay gente que pues no se acepta y lucha porque sea distinto, porque tiene que ser mejor. Ya habíamos hablado eso alguna vez. O sea, los perfeccionistas somos así. Queremos ser perfectos y que toda la gente nos vea perfectos. Y el problema es que es muy cansado. Reconoce, pues yo lo reconozco, pues sí. O sea, sí, soy así. Lucho mucho en algunas cosas y en otras digo, pues no, y ahorita traigo nostalgia o puedo traer nostalgia, pues me lo acepto. Mi amigo trae el problema en la pierna, pues seguramente le han dicho, échale ganitas, pero a veces, amigo mío, suelta y dije, pues no puedo, ya, ni modo, me voy a sentir frustrado, me siento, y déjatelo sentir, ¿no? O sea, porque es parte importante de quién es uno, ¿sí? Empieza uno con su propia identidad, empieza uno con su propio, y es la mejor manera de empezarse a amar, porque al final, cuando uno se derrota ante lo inevitable, ¿sí? Es cuando realmente empieza uno a generar una muy sano autoconcepto de uno. Porque cuando uno se acepta como es, acepta todos su defectuosa situación incontrolable, incomprensible y lo que tú quieras, realmente estás empezando a construirte una persona mejor, una idea mejor, un autoconcepto más claro de ti, ¿sí? Y entonces ya no eres el Rafael perfecto o que luchó el niño bueno por ser bueno, para ser bueno y para parecer bueno y para parecer... Y entonces queda el que es, el original, el auténtico, el que a veces es caótico, porque soy caótico, el que a veces me llegan pues mucha nostalgia, pues te llega la nostalgia y se siente como cierta soledad y hay una pequeña, como les digo, hay como un pequeño hilo de tristeza que te atraviesa y está bien porque de eso estoy hecho. Y empieza uno a amarse justamente por eso. Porque uno se acepta, se me está cayendo el pelo, pues sí, se me va a caer el pelo. Y un día me raparé, porque no me gusta estar así como con coronita. Un día me raparé, ya se acabó, ¿sí? Eh, el autoaceptarse, el reconocer, implica que te abandones. Y aquí entra la parte teológica. Abandónate. O sea, no solamente resígnate no. Abandónate al hecho de una realidad. La realidad es la realidad. Y Dios, déjenme decirles algo, Dios está en la realidad. No está en los sueños, no está en esas partes, en el otro mundo ya, no. Dios está en la realidad, en tus principales defectos de carácter, en tus situaciones, en tus condiciones. Y cuando uno se acepta y no lucha, o sea, y aprende a no luchar, sino a aceptar, entonces uno realmente está empezando a conocer a Dios. Porque el Dios es un Dios de la realidad, no es un Dios que está lejos allá en un espacio, en un mundo, en un universo lejano o en el concepto del cielo, como quieras verlo. Dios está en la realidad. Y si hay algo liberador,
es aceptar esa realidad. Lo dicen todos los místicos. Cuando uno dice todos los místicos, piensa uno en los seres muy elevados que están... No, no, no. Los místicos, si hay alguien que ama la realidad tal como son los místicos. Y te lo dicen. Dios está en la realidad, en la vida diaria, en esa pierna que no se puede doblar, en esa tristeza que uno tiene, y es donde uno se apoya, porque al final es donde Dios te acompaña. Porque Dios no puede manejar tu auto si tú no lo dejas manejar tu auto. Si tú le estás diciendo a Dios cómo, o sea, si tú tienes el volante en las manos, pues no lo va a manejar Dios. Y si lo dejas, pues no le digas a Dios cómo debe manejarlo, o sea, suéltalo. Aceptar las cosas que no podemos cambiar, abandonarte al hecho que hay cosas que son así, no implica que no luches. Implica que pierdas esa agónica necesidad de controlar las cosas. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Detrás de una lucha hay una agónica necesidad de controlar lo incontrolable. Y si hay algo tiene la vida es pues, que no puedes controlar muchas cosas porque la incertidumbre es la parte más importante de la vida. Y es allí donde está Dios. En esa realidad tan curiosa que es totalmente incierta. Entonces, de veras, con todo mi corazón les puedo decir, si ven una persona que está en una condición, en una situación, pasando una etapa difícil, un duelo, en todo eso, no le digan que le echen ganitas. Abrácelo, abrázalo, ayúdale a ser más operativo en la vida. O sea, no le digas échale ganitas. No le digan ábrele tu corazón a Dios. O sea, sí se puede abrir el corazón a Dios, pero en esas situaciones, en esos momentos, en esas realidades tan contundentes, lo van a sentir como una bofetada, ¿sí? Como una bofetada, sobre todo si no sabes esa práctica más profunda, espiritual y mística. Y aquí es, como digo, este podcast y este video no está hecho para la gente que estructuralmente tiene muchos recursos. Estamos hechos, estoy hablando para todos los que estamos en la calle, que somos complicados, caóticos. O sea, no le digas eso. Hay que enseñarles al Dios que cuida, que sana, pero que está en la realidad. Si tú llegas y le dices, abre tu corazón a Dios y te vas, no le ayudas en nada. Mejor, ayúdalo. Si no puede valerse en ese momento por sí mismo, por alguna cosa, ayúdalo. Te aseguro que Dios que está en esa realidad está más presente allí que en un buen consejo, ¿sí? Bien intencionado, pero inútil y ofensivo para muchas personas. Repito, desde el punto de vista de este enfoque de este podcast. Dios mío, concédeme serenidad, ¿sí? Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Traducido en otro lenguaje, Dios mío, concédeme serenidad para que no me haga soberbio y piense que puedo cumplir mis enfermas expectativas de control en la vida. Porque aparte de que Dios no endereza jorobados, pues tampoco está queriendo que uno ande jugando a Dios, queriendo controlar las cosas de su vida. Y además, pues es muy bonito descansar y decir, pues sí, hoy quiero estar triste. Ahorita que acabe este podcast o este video, voy a abrir una botella de vino, me voy a poner a escuchar música y voy a disfrutar esa nostalgia interna, ¿sí? Con un buen vaso de vino, ¿sí? ¡Qué maravilla! ¿Puedo cambiar eso? No. ¿Lo quiero quitar? No lo quiero quitar. Es parte de ser Rafael. Hasta aquí le dejamos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Este fue un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero que tengan un excelente día, mes, semana, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.